Bien, vamos en esta ocasión siempre a trabajar con el libro del segundo año de bachillerato, con enfoque de mate, los contenidos, intersección de una recta con el eje X y con el eje Y, intersección entre rectas, rectas paralelas y rectas perpendiculares, todas siempre bajo la unidad número 2 de segundo año de bachillerato. Bien, intersección de una recta con el eje X y con el eje Y. Tenemos los dos ejes de coordenadas, el eje X y el eje Y. Y en primer lugar, veremos que si las rectas son paralelas a los ejes, en este caso paralela al eje X, la recta Y igual a menos 2, pues solo tendrá un punto de intersección. Punto de intersección en el valor de menos 2, que es el valor de la misma recta. En otra recta paralela al eje X, la recta Y igual a 3, y su punto de intersección es único, es Y igual a 3. Las rectas paralelas al eje X son de la forma Y igual a B y su intersecto son 0, B. Entonces tenemos acá 0,3 y 0, menos 2. Si las rectas son paralelas al eje Y, también tendrán un intersecto en el eje X igual al valor de la recta. Vamos acá, la recta X igual a 4, pues corta al eje X en el valor de 4. Las rectas paralelas al eje Y son de la forma X igual a y el intersecto de la forma A, 0. En este caso, menos 1, 0, y aquí es 4, 0. Si las rectas están en su forma general, pero carecen del valor de C, es decir, que C vale 0, o si están en la forma Y igual a mx, pero no aparece tampoco el valor de su intersecto, quiere decir entonces que estas rectas pasan por el origen y solamente tienen un intersecto, el cual se da en el punto 0, 0, cuando carecen del término del valor independiente o cuando no aparece el intersecto. Entonces pasan por el origen. Ahora bien, si una recta está en su forma general y posee todos los elementos, entonces, o si está en su forma pendiente e intersecto y está completa, esta recta deberá cortar a ambos ejes, al eje Y y al eje X. Tenemos un corte en el eje Y y un corte en el eje X. Otra recta igual tiene un corte en el eje X y un corte en el eje Y, y la recta pues tiene dos cortes, uno en el eje Y y otro en el eje X. ¿Cómo encontramos esos intersectos? Pues bien, si la recta está en la forma AX más BY más C igual a 0, el intersecto con el eje X será el punto menos C sobre A, el valor de C dividido entre el valor de A, 0. Si estamos en el intersecto con el eje Y, pues este será de la forma 0, menos C entre el valor de B, menos C entre B. Y tenemos la forma pendiente intersecto, el intercepto con el eje X será de la forma menos B sobre N, y el intercepto con el eje Y es más sencillo, simplemente es 0, B. Vamos a ver unos ejemplos. Encontrar las coordenadas de los interceptos con los ejes de la recta 3x menos 2y menos 6 igual a 0 y luego graficar. Bien, A en este caso vale 3, B vale menos 2 y C vale menos 6. Encontramos el intersecto con el eje X, son de la fórmula menos el valor de C entre el valor de A, menos 6 entre 3. Menos da más, 6 entre 3 da 2. El intersecto de esta recta en el eje X es 2, 0. Vamos acá. Ahora en el eje Y tenemos 0, menos C entre B. ¿Cuánto vale C? Menos 6 y B vale menos 2. Menos entre menos da más, pero por menos sigue siendo menos. 6 entre 3 es 2. 0, menos 3. Entonces tenemos el punto 0, menos 3
Y al unir estos dos intersectos, pues tenemos la gráfica de la recta 3x menos 2y menos 6 igual a 0. Muy sencillo. Veamos otro ejemplo. Encontrar las coordenadas de los intersectos con los ejes de la recta x menos 2y más 3 igual a 0. Sacamos los valores. A vale 1, B vale menos 3 y C vale 3. Intersecto con el eje X, hacemos la operación menos A menos C sobre A. Menos C sobre A. O sea, 3 entre 1. Entonces 3 menos 3,0. Tenemos entonces el primer intersecto. Vamos con el siguiente en el eje Y. 0, menos C entre B. C vale 3, B vale menos 3, menos entre menos da más, y 3 entre 3 es 1. El intersecto en el eje Y es el punto 0,1. Y ahora solo unimos los puntos y ya tenemos la gráfica de la ecuación. X menos 3y más 3 igual a 0. Fácil. Un último ejemplo. Ahora la ecuación se nos da en la forma mx más b. Pendiente, intersecto. ¿Cuánto vale la pendiente? Menos 2. El intersecto es 2. El intersecto con el eje X es de la forma menos b sobre m. B vale 2, m vale menos 2. Menos entre menos da más. 2 entre 2 es 1. O sea que esta recta cortará al eje X en el punto 1,0. Y al eje Y lo cortará en el punto 0,2. Solo el valor de el intersecto, que es 2. 0,2. El punto ahí y unimos los puntos con la recta. Ya tenemos la recta graficada, la ecuación y igual a menos 2x más 2. Fácil. Ecuación simétrica de la línea recta. La ecuación simétrica es de la forma x sobre p más y sobre q igual a 1. Pero ¿quién es p y quién es q? P y Q son los valores de X e Y en los intersectos. Tenemos el punto P, 0 y el punto 0, Q. Estos valores de P y Q son los que van acá en la fórmula de la ecuación simétrica. Bien, recordemos que los intersectos para X y para Y nosotros los calculamos de la forma menos C sobre A para X y menos C sobre B para el eje Y. Si aplicamos a las operaciones, aquí tenemos extremos entre medios, tenemos A por X sobre C y B por Y sobre C. Tenemos ahora un denominador común, entonces multiplicamos toda la ecuación por ese valor. Si multiplicamos C por esta fracción, pues se cancela el valor de C y solo me queda A sobre X. Si multiplicamos C por esta fracción, se cancela el valor de C y solo me quedaría PY. Y C por 1 es C. Tenemos entonces menos AX menos BY igual a C. Igualando a 0, pues C, que está positivo, pasa negativo. Y ahora, como al ver todos estos valores de forma negativa, multiplicamos por menos 1 y ahora todos son positivos. Así podemos comprobar que la ecuación simétrica, cuando los valores P y Q son los intersectos, pues equivale a la ecuación en su forma general, ¿verdad? Así que es verdadera. En este caso, aquí el valor de P sería 4 y el valor de Q es menos 2. La ecuación simétrica entonces, X sobre 4 más Y sobre menos 2 igual a 1. Esa es una forma sencilla de poder escribir la ecuación simétrica. Veamos otro ejemplo. Tenemos la ecuación X menos 3Y más 3 igual a 0 y nos piden escribirla en forma simétrica. Para ello, encontramos entonces primero los intersectos. El intersecto con el eje X es menos C sobre A, 3 sobre 1 es menos 3,0. Y el intersecto con el eje Y, menos C sobre D, 3 entre menos 3 es 1. Entonces, en este caso P valdría menos 3 y Q valdría 1. Así la ecuación simétrica X sobre menos 3 más Y sobre 1 igual a 1.
el intersecto menos 3,0, el intersecto 0,1, lo graficamos y a esta ecuación pues la podemos nombrar ya sea en su forma general o también en su forma simétrica. Pasamos ahora a intersección entre rectas, rectas paralelas y rectas perpendiculares. Vamos a cambiar el orden, primero veremos las rectas paralelas y luego la intersección y las rectas perpendiculares. ¿Qué son rectas paralelas? Vamos a ver que dos o más líneas rectas no verticales son paralelas si y solo si tienen la misma pendiente. Aquí aclaremos que las rectas verticales tienen pendiente indefinida, por tanto pues no se puede identificar. Bien, veamos algunos ejemplos. Rectas paralelas son aquellas que por más que se prolonguen nunca se cortan, es decir, guardan siempre la misma distancia. Bien, vamos a graficar la recta y igual a 1/3 de x menos 3. Ahí tenemos su gráfica. Otra, y igual a 1/3 de x menos 2. Vemos su gráfica. 1/3 de x más 4/3. 1/3 de x. Y 1/3 de x más 10/3. Todas estas rectas son paralelas unas a otras. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la característica principal? Pues es que todas están escritas en la forma pendiente e intersecto y su pendiente es la misma. En este caso su pendiente es 1/3. Al tener el mismo valor de la pendiente, pues según el teorema, todas estas rectas entonces son paralelas. Por lo general, cuando se nos pidan este tipo de ejercicios, las rectas estarán escritas en la forma ax más by igual a 0. Y calcularemos su pendiente de la manera menos a sobre b. El valor de a entre el valor de b con signo negativo. Vamos a ver los ejemplos. Determinar si las rectas, tenemos un par de rectas, vamos a determinar si son paralelas para luego graficarlas. Como las rectas están en la forma ax más by más c igual a 0, pues su pendiente la vamos a calcular de la forma menos a sobre b. Veamos la primera ecuación. El valor de a es menos 8, el valor de b es 4, menos 8 entre 4, menos por menos da más, 8 entre 4 es 2. La pendiente en la primera ecuación es 2. Para la segunda ecuación tenemos menos 14 entre 7. Menos da más, 14 entre 7 es 2. Vemos que las pendientes son iguales. En la primera la pendiente vale 2 y en la segunda también la pendiente vale 2. Al ser iguales las pendientes podemos garantizar que las rectas son paralelas. Ahora para graficarlas pues simplemente vamos a encontrar los intersectos de estas gráficas con los ejes. El primer intersecto tenemos menos c sobre a, 12 entre menos 8, menos entre menos da más, 2 entre 8 al simplificarlo nos da 3 medios. Tenemos el primer intersecto, 3 medios, 0. El siguiente intersecto es menos c sobre b, 12 entre 4. 2 entre 4 es 3, entonces tenemos menos 3. 0, menos 3 es el siguiente intersecto. Tiramos la línea y ya tenemos graficada la primera ecuación. Ahora para graficar la segunda ecuación igual vamos allá a su intersecto. Menos 7 entre menos 14. Menos 7 entre menos 14. Menos entre menos da más, por menos sería menos. 7 entre 14, simplificado 1 medio. Menos 1 medio, 0. Tenemos entonces aquí el primer intersecto en el eje X. Ahora 0, menos c sobre b. Menos 7 entre 7, menos por da más, 7 entre 7 es 1. Tenemos entonces el intersecto con el eje Y. Graficamos la línea y entonces tenemos ya la segunda ecuación. Y efectivamente vemos que las rectas son paralelas. Veamos otro ejemplo. Ahora se nos da una ecuación y nos dice que encontremos una ecuación paralela a esta, pero que pase por el punto 1,2.
tengo una recta, voy a encontrar una paralela que pase por un punto dado. Bien, primero encontremos la pendiente de la ecuación dada. Menos 9 entre 3 es 3. La pendiente de esta ecuación es menos 3. Si quiero una paralela que pase por este punto, entonces deberá tener la misma pendiente. Entonces solo falta encontrar la ecuación. El punto es 1,2 y la pendiente es menos 3. Y menos 2 igual a m, que vale menos 3, x menos el valor de x sub 1, en este caso es 1, x menos 1. Hacemos las operaciones, menos 3 por x es menos 3 y menos por menos da más, 3 por 1, 3. Para que quede la forma general, entonces la ecuación vamos a igualarla a 0. Menos 3 está negativo, pasa positivo, y el 3 positivo pasa negativo. Ahora tengo menos 2 menos 3 es menos 5. Y ya tengo la ecuación paralela a la ecuación dada que pasa por el punto 1,2. Para graficar siempre vamos a hacerlo mediante los interceptos. El primer intercepto, menos c sobre a, 6 entre 9. 6 entre 9 al simplificarlo es 2 tercios. O sea, el primer intercepto con el eje x es menos 2 tercios. Tenemos el punto acá. Siguiente intersecto, 0, menos c sobre b. En este caso 6 entre 3. 6 entre 3 es 2, menos 2. Entonces colocamos el punto menos 2 y podemos graficar la recta. Esta es la recta, 9x más 3 más 6 igual a 0. La siguiente tenemos menos c, que es menos 5, entre a, que es 3. Menos 5 entre 3, menos da más, pues 5 tercios, 0. Tenemos el punto, 5 tercios, 0. El intersecto con el eje y sería menos 5 entre 1. El coeficiente es 1. Menos da más, 5 entre 1 es 5, o sea, el punto es 0,5. Graficamos la recta y ya tenemos esta ecuación. Ahora, la ecuación que hemos encontrado debería de cumplir un requisito, el cual es que pase por el punto 1,2. Y efectivamente tenemos ahí el punto 1,2 y vemos que la recta pues cumple, ¿verdad? Pasar por ese punto. Bien, fácil. Pasamos al siguiente punto, intersección entre rectas. Bien, si las rectas no son paralelas, eso quiere decir entonces que en algún punto se van a cortar. Van a tener un punto de intersección. ¿Cómo encontramos ese punto de intersección? Pues vamos a ver. Tenemos dos rectas. La recta 6x menos 3y más 3 igual a 0. Y la recta 6x menos 2y menos 2 igual a 0. En primer lugar, lo que vamos a hacer es escribir ambas ecuaciones en la forma y igual a mx más b. La forma pendiente intersecto. Vamos entonces a despejar el valor de y de esta ecuación. El 6 pasa a menos 6x y el 3 también aquí pasa a menos 3. Ahora el menos 3 que acompaña a la y pasará a dividir. Al hacer la operación, menos entre menos da más, 6 entre 3 es 2, menos entre menos da más, 3 entre 3 es 1. Ya tengo la primera ecuación. Vamos con la segunda. Despejamos y, menos 6x, aquí está positivo, pasa a negativo, y este menos 2 aquí es positivo. Ahora el menos 2 que acompaña a la y pasará a dividir. Hacemos la operación, menos entre menos da más, 6 entre 2 es 3, más entre menos es menos, 2 entre 2 es 1. Y ya tengo las dos ecuaciones en la forma pendiente intersecto. ¿Qué sigue hoy? Vamos a igualar ambas ecuaciones. Vamos a igualar este miembro de aquí con este miembro de acá. Es decir, vamos a igualar 2x más 1 igual a 3x menos 1. Y lo que hacemos es despejar la variable x. 2x está positivo, menos 3x pasa negativo. El 1 que aquí está positivo pasa negativo para acá. 2 menos 3 es menos 1 y menos 1 menos 1 es menos 2. Como el término de x está negativo, ese tiene que ser siempre positivo. A multiplicar por menos 1 nos queda entonces que el valor de x será igual a 2. Ahora que ya conozco el valor de 2, sustituyo el valor de x en cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea en la primera o en la segunda.
vamos a tomar la primera ecuación, 2x más 1. En lugar de x ahora vamos a escribir el valor de 2. 2 por 2 es 4 y 4 más 1 es 5. Así el punto de intersección de las dos rectas será 2,5. Vamos a graficar. La primera ecuación tiene su intersecto en el 1 positivo en el eje Y. Y la segunda ecuación tiene su intersecto en el 1 negativo en el eje Y. Y ambas ecuaciones van a coincidir en el punto 2,5. Ahora solo trazamos las rectas que pasan por esos puntos. Y tenemos ya graficado nuestro problema. Veamos otro ejemplo. Nos dan dos rectas, 3x menos 6y menos 6 igual a 0 y 2x más 6y menos 4 menos 24 igual a 0. Hacemos el mismo proceso. Primero, despejamos la variable y de la primera ecuación y hacemos el mismo procedimiento en la segunda. Despejamos la variable y en la segunda ecuación. Solo es ir haciendo las operaciones. Ahora que tenemos las dos ecuaciones despejadas, vamos a igualarlas. 1 medio de x menos 1 igual a menos 1 tercio de x más 4. Despejamos la variable de x. 1 medio de x está negativo, pasa positivo. 1 medio más 1 tercio. El 4 espera aquí al menos 1 que está negativo, aquí pasa positivo. 1 medio más 1 tercio son 5 sextos y 4 más 1 es 5. Ahora despejando x, el 6 que divide pasa a multiplicar y el 5 que multiplica pasa a dividir. 5 por 6 quintos es igual a 6. Ahora este valor lo vamos a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones que tenemos acá. Vamos a ocupar la primera. El valor de x es de 6. 1 medio por 6 es 3 y 3 menos 1 es 2. Así entonces el punto de intersección de estas rectas será el punto 6,2. Vamos a graficar. La primera ecuación tiene su intersecto en menos 1. Tenemos aquí en menos 1 en el valor de y. Y la segunda ecuación tiene su intersecto en el valor de 4. Valor de 4 en el eje y. Y ambas ecuaciones van a coincidir en el punto 6,2. Ahora solo falta trazar las rectas que pasan por esos puntos. Y ya tenemos el problema resuelto. Bien, finalmente llegamos a las rectas perpendiculares. Tenemos el teorema que dos rectas no verticales con pendientes M1 y M2 respectivamente son perpendiculares si y solo si el producto de sus pendientes es igual a menos 1. O sea, al multiplicar las pendientes, el resultado debe ser menos 1. Bien, ¿qué son rectas perpendiculares? Son dos rectas que al cortarse en el punto de intersección forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Veamos algunos ejemplos. Tenemos estas rectas. Trazo la primera recta y la segunda recta, al cortarlo en el punto de intersección, forman un ángulo recto. A estas rectas se les llaman rectas perpendiculares. Tenemos otro ejemplo. Tenemos estas dos rectas y al punto de intersección aquí se forma siempre un ángulo recto. Un último ejemplo. Vemos las dos rectas y en su punto de intersección siempre se va a formar un ángulo recto. Estas son rectas perpendiculares que al cortarse forman ángulos rectos y el producto de sus pendientes deberá ser menos 1. Veamos algún ejemplo. Para que el producto de las pendientes sea menos 1, el valor de las pendientes deben ser inversos multiplicativos, pero uno deberá ser positivo y el otro negativo. Así, si la primera pendiente es A, la segunda deberá ser menos 1 sobre A. Al multiplicarlo da menos 1. Si la primera pendiente es menos A, pues la segunda tendrá que ser 1 sobre A para que al multiplicarse resulte menos 1. Si la primera pendiente es A sobre B, pues la segunda deberá ser menos B sobre A para que al multiplicarse tengamos menos 1. Y de la igual manera,
Si la primera pendiente es menos a sobre b, pues la segunda deberá ser b sobre a para que multiplicarse de menos 1. Algunos ejemplos de eso: si la primera pendiente es 2, pues la segunda deberá ser menos 1 medio. Si la primera pendiente es menos 3, pues la segunda deberá ser 1 tercio. Si la primera pendiente es 3 cuartos, pues la segunda deberá ser menos 4 tercios. Y si la primera pendiente fuese menos 2 tercios, pues la segunda deberá ser 3 medios. Así, inversos multiplicativos, pero uno negativo y otro positivo. Veamos un ejemplo. Determinar si las rectas 4x menos 2y menos 6 igual a 0 y 3x más y menos 2 igual a 0 son perpendiculares. Luego vamos a graficar. Encontramos la pendiente de la primera ecuación, menos a sobre b, ¿se recuerda? 4 entre menos 2, menos entre menos da más, 4 entre 2 es 2. La primera pendiente vale 2. Veamos el valor de la segunda pendiente. Menos a sobre b, 3 entre 6. 3 entre 6 es 1 medio. Ahora vemos, la primera pendiente es 2 y la segunda es menos 1 medio. A multiplicar 2 por menos 1 medio nos resulta menos 1. Si eso es así, entonces garantizamos que las rectas son perpendiculares. Ahora, para graficarlas, como en los casos anteriores, buscamos los intersectos. El intersecto en x de la primera ecuación tenemos menos 6 entre 4. Menos podemos dar más, 6 entre 4, al simplificarlo tenemos 3 medios. 3 medios, 0, tenemos el primer intersecto. El siguiente, menos 6 entre menos 2. Menos entre menos da más, por menos da menos. 6 entre 2, 3. 0, menos 3. Tenemos ahí los dos intersectos y podemos graficar. Ahora vamos con la siguiente ecuación. Menos 12 entre 3. Menos 12 entre 3. Menos da más, 12 entre 3 es 4. 4, 0. Vamos al punto acá. Y el intersecto con el eje y, menos 12 entre 6. Por menos da más, 2 entre 6 es 2. Será en 0,2. Trazamos la recta y ahí en el punto de intersección se forma un ángulo recto. Las rectas son perpendiculares. Vamos. Les solicitamos que ustedes encuentren el punto de intersección de las dos rectas, como en el caso anterior. Aquí se ve en el gráfico que el punto de intersección se da en el valor de 2,1. Pero ustedes lo pueden encontrar de la manera que hicimos el caso anterior. Vamos con otro ejemplo. Determinar la ecuación de la recta perpendicular a 12x menos 3y menos 4, pero que pase por el punto menos 3,1. Tenemos una recta, nos piden hallar otra perpendicular a ella, pero que pase por este punto. Entonces procedemos a encontrar la pendiente de la primera ecuación. Menos a sobre b, menos 2 sobre menos 3. Menos entre menos da más, o sea que la primera ecuación tiene pendiente 2 tercios. Para que la otra sea perpendicular, deberá ser inversamente a esta y con signo negativo. Si aquí es 2 tercios, pues la otra deberá ser 3 medios. Si esta es positiva, esta tiene que ser negativa. Ahora, usando la pendiente y el punto que nos han entregado, encontramos la siguiente ecuación. Y1 valdría 1 y x1 valdría menos 3. La pendiente menos 3 medios. Menos por menos da más. Ahora menos 3 medios por x es menos 3 medios de x. Menos por más da menos. 3 medios por 3 es 9 medios. Igualamos la ecuación a 0. El 3 medios que es negativo pasa a positivo. El menos 9 medios que es negativo también pasa positivo. Y menos 1 se mantiene igual. Menos 1 más 9 medios es 7 medios. Ahora tenemos la ecuación, digamos que ya está lista. Pero para no dejarla con este coeficiente fraccionario, vamos a multiplicar toda la ecuación por 2 en este caso. Y así nos da 3x más 2y más 7 igual a 0. Esta ecuación es perpendicular a esta, a la primera, y debe de pasar por el punto menos 3,1. Vamos a graficarlas. Buscamos los intersectos de la primera ecuación. Menos 4 entre 2.
menos por menos da más, 4 entre 2 es 2, 2,0, tenemos este intersecto. Menos 4 entre menos 3, menos por menos da más, entre menos sería menos 4 tercios. Menos 4 tercios, tenemos el otro punto. Ya tenemos la primera ecuación graficada. Vamos con el siguiente. Menos 7 entre 3, 6 sobre A, 7 entre 3. Y una sola vez nos queda determinado que es menos 7 tercios. Tenemos el punto acá, menos 7 tercios. Y el siguiente es 0, menos 7 entre 2, menos 7 medios. Ya tenemos el punto, no hay más que hacer, entonces que es menos 7 medios, el punto acá. Trazamos la recta, tenemos la ecuación y ya tenemos el ángulo recto. Esta recta perpendicular a la primera debería cumplir el requisito de pasar por el punto menos 3,1 y ahí tenemos el punto menos 3,1 y en efecto esa recta pasa por ese punto. Bien, así solo se les pide a ustedes encontrar el punto de intersección. Al verlo aquí en el gráfico pues se da en el punto menos 1, menos 2, pero ustedes háganlo de la manera que hicimos el caso anterior. Bien, muchas gracias por su atención y vamos a resolver los ejercicios.